Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título, nos adentramos en uno de esos chismes que hacen que las redes sociales exploten y que los corazones de muchos fans den un vuelco. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un rumor que ha crecido como la pólvora y que, según las últimas informaciones, podría ser cierto. Prepárense porque hoy desentrañamos el misterio. Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin no puede casarse. Sí han oído bien, y vamos a analizar qué significa esto, cuáles son los posibles motivos y cómo ha reaccionado el público ante esta bomba noticiosa. Si son fanáticos de estas estrellas turcas, de sus historias de amor y de todos los dramas que las rodean, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban al canal. Con solo darle al botón de suscripción y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre estamos al día con lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Así que no se queden fuera y únanse a nuestra comunidad. Ahora, vayamos al grano. El titular ha causado un revuelo monumental. Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin no puede casarse. Esto, amigos míos, no es un simple rumor de pasillo, sino que proviene de declaraciones de la propia Hande, o al menos eso es lo que se está interpretando y circulando masivamente en los medios y en las redes sociales. Si bien sabemos que los medios turcos a menudo son un poco sensacionalistas, la forma en que esta noticia ha sido presentada y la aparente fuente directa de la declaración le dan un peso considerable. Para quienes no están al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, catapultados a la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam. Su romance fuera de pantalla cautivó a millones, y desde entonces, han sido seguidos paso a paso por sus admiradores, quienes sueñan con verlos dar el siguiente paso, es decir, casarse. Por eso, escuchar que Hande ha hecho una declaración tan contundente sobre la imposibilidad de un matrimonio con Kerem es, francamente, desconcertante y genera muchísimas preguntas. ¿Qué podría significar exactamente que Kerem no puede casarse? Las interpretaciones son variadas y, como era de esperar, las especulaciones no se han hecho esperar. La primera y más obvia es que haya algún tipo de impedimento legal o familiar. En algunas culturas y ciertamente en ciertas situaciones personales, puede haber obstáculos insuperables para contraer matrimonio. Podría tratarse de acuerdos previos, de presiones familiares que son muy fuertes en el contexto turco, o incluso de situaciones más complejas que no conocemos. Otra posibilidad, aunque quizás menos dramática, es que se refiera a un impedimento circunstancial en este momento de sus vidas. Quizás ambos tienen proyectos profesionales muy ambiciosos que les impiden considerar una boda en el corto o mediano plazo. Ambos son actores en la cúspide de sus carreras, con gran demanda tanto en Turquía como a nivel internacional. Tal vez Hande al decir que Kerem no puede casarse se esté refiriendo a que él, en este preciso momento, no está en una posición en la que el matrimonio sea viable para él, ya sea por contratos, por su enfoque en su carrera, o por alguna otra razón logística que impida dar ese gran paso. Sin embargo, la forma en que se ha formulado la supuesta declaración de Hande, como una confesión de una imposibilidad, sugiere algo más profundo que simplemente no queremos casarnos ahora. Las palabras no puede implican una fuerza mayor, algo que está fuera de su control directo o del control de Kerem. Y esto es lo que ha desatado la mayor cantidad de teorías. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios. Los fans están divididos. Algunos, con el corazón roto, asumen que esto marca el fin de su relación, o al menos la confirmación de que nunca habrá un futuro formal para ellos. Otros, más optimistas o quizás más realistas, sugieren que Hande simplemente se estaba refiriendo a las presiones y expectativas que ambos enfrentan como figuras públicas. Han sido objeto de un escrutinio constante y quizás Hande, de manera sutil, está diciendo que las circunstancias externas hacen que un matrimonio público y mediático sea algo que Kerem, o ambos, no pueden manejar o desear en este momento. También está la teoría de que Hande podría estar refiriéndose a una situación personal de Kerem que ella conoce y que le impide dar ese paso. Podría ser algo relacionado con su familia, o incluso con compromisos pasados que aún no se han resuelto. En cualquier caso, la ambigüedad de la declaración es lo que la hace tan intrigante. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía,
las relaciones de celebridades son a menudo objeto de manipulación mediática. A veces las declaraciones se sacan de contexto, se tergiversan o se exageran para generar interés. Sin embargo, si esta declaración de Anne es tan directa y categórica como parece, tiene implicaciones significativas. Analicemos un poco más el contexto. Anne y Kerem Bürsin han sido objeto de rumores de separación en el pasado, pero siempre han logrado desmentirlos con su cercanía pública. Han mostrado una relación sólida, llena de apoyo mutuo y de momentos de felicidad que comparten con sus seguidores. Por eso esta noticia de que Kerem no puede casarse choca con la imagen que hemos construido de ellos como una pareja destinada a la felicidad eterna. ¿Podría ser un comentario hecho en un momento de frustración? ¿Una respuesta a preguntas persistentes sobre cuándo se casarán? Es posible que Anne, ante la presión constante de la prensa y los fans, haya lanzado esta frase para intentar poner fin a las especulaciones, pero irónicamente, ha generado aún más debate. Además, es interesante considerar el aspecto cultural. En Turquía, el matrimonio tiene un peso social y familiar muy importante. Las expectativas sobre cuándo y cómo deben casarse las parejas son a menudo muy altas, y las presiones, especialmente para las mujeres, pueden ser considerables. Si Anne está diciendo que Kerem no puede casarse, quizás se esté refiriendo a un obstáculo cultural o familiar que él como hombre enfrenta, y que ella, al ser cercana a él, conoce y entiende. Otra perspectiva a considerar es la estrategia mediática. A veces las parejas de celebridades utilizan este tipo de bombas para mantener el interés del público, para generar conversaciones y mantener su relevancia en los medios. Podría ser una forma calculada de avivar las llamas de su popularidad. Sin embargo, dado el tono de confesión que se le ha dado a la declaración, parece más probable que sea algo genuino, o al menos interpretado como tal por Anne. En las redes sociales ya han surgido varios hashtags relacionados con esta noticia: #Anne Kerem Wedding, #bomba Anne, #Kerem no puede casarse, y muchos otros. Los fans están compartiendo memes, teorías y expresando su tristeza, confusión o incluso su enfado. Algunos argumentan que si Kerem realmente no puede casarse, entonces la relación no tiene futuro. Otros defienden a la pareja, sugiriendo que el amor trasciende el matrimonio y que su felicidad no depende de un papel. Debemos ser cautelosos al interpretar esta noticia. Sin tener acceso directo a la declaración completa y a su contexto original, es fácil caer en la especulación. Sin embargo, el hecho de que medios tan prominentes y cuentas de fans tan seguidas hayan difundido esta información con la frase "Anne confiesa", le da una credibilidad que no podemos ignorar. Podríamos estar ante varios escenarios. El primero, y más deseado por muchos, es que Anne se esté refiriendo a que Kerem aún no se siente preparado, o que ambos han decidido enfocarse en sus carreras por el momento, y ella lo expresa de una forma un poco dramática para dar a entender que es algo que no está en sus planes inmediatos. El segundo escenario, más sombrío, es que exista un impedimento real, algo que esté fuera de su control y que frustre sus deseos de casarse. Y un tercer escenario, quizás el más decepcionante, es que esta declaración sea una señal de que su relación, aunque pública y aparentemente fuerte, tiene cimientos inestables o enfrentan problemas que van más allá de las expectativas sociales. Es crucial recordar que, como figuras públicas, Anne y Kerem están constantemente bajo el escrutinio. Cada palabra, cada gesto, cada silencio es analizado y comentado. A veces la presión puede ser abrumadora, y las declaraciones pueden ser producto de ese estrés. Sin embargo, la frase "no puede casarse" es muy fuerte. No es un "no quiero", es un "no puedo". Esto implica una barrera, un obstáculo que está impidiendo que ese paso se dé. Y la implicación de que sea Anne quien lo confiese, una persona que hasta ahora se había mostrado feliz y enamorada, es lo que hace que esta noticia sea tan impactante. ¿Qué pasará ahora? Lo más probable es que la pareja se vea obligada a hacer alguna declaración para aclarar la situación. Si se trata de un malentendido, esperamos que lo desmientan pronto para calmar a sus fans. Si por el contrario hay un trasfondo más serio, entonces estaremos presenciando un momento clave en su relación. En conclusión, la supuesta confesión de Anne de que Kerem Bürsin no puede casarse ha sacudido los cimientos de su relación pública. Las razones detrás de esta declaración son inciertas y las especulaciones son infinitas, desde impedimentos legales y familiares hasta presiones profesionales y culturales, o incluso un deseo de mantener el misterio y el interés mediático. Lo que sí es seguro es que esta noticia hace
Ha capturado la atención de millones de fans y ha generado un debate apasionado sobre el futuro de esta querida pareja. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo y, por supuesto, se los haremos saber a través de este canal. Gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero que este vídeo les haya parecido informativo y, sobre todo, que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre esta bomba de noticia. ¿Qué creen ustedes que significa que Kerem Bürsin no puede casarse? ¿Creen que Hande estaba siendo sincera? ¿Piensan que esto afectará su relación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a saber que les gusta mi contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de Hande y Kerem, para que no se pierdan esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.